Eso el mundo no lo entiende. El mundo entiende de alegría, pero no entiende de gozo. El mundo entiende de felicidad, pero no entiende de gozo. Porque el único gozo que es legítimo delante de Dios es el gozo de saberse salvo, de saberse un hijo de Dios, de saberse limpio por la sangre preciosa de un cordero sin mancha que fue preparado para ser inmolado desde antes de la fundación del mundo. El día de ayer, desde antier y ayer estuvimos gozándonos con los hermanos varones, el ministerio de varones, estuvimos en nuestro retiro anual y la verdad es que misericordia de Dios, hermano. Qué misericordia de Dios realmente para hacer manifiesta su presencia. Yo lo he dicho públicamente, lo he dicho en el área solamente de varones también. Hermano, el trabajo y de fortalecimiento espiritual de los varones es muy importante, no solamente para el trabajo congregacional, sino para el trabajo familiar. Mientras los varones sean espiritualmente más sanos, sus hogares van a estar mucho mejor. ¿Me explico, hermano? Y en general la iglesia, hermano, también va a tener esa bendición. Y entonces quizá vamos a dejar de ser un poquito más esa apariencia que a veces tratamos de mantener sin ocuparnos de las cosas que en verdad son importantes. Y como suelo decirlo, lamento por los varones que no participaron, en verdad lo lamento, no porque no estuvieran con nosotros, no, lamento por lo que dejan de recibir. Lamento por la ministración de Dios que dejan de recibir. Eso es lo que lamento, porque al final todo eso tendrá sus repercusiones de orden eterno. Amén. Pero nos gozamos ayer, ¿verdad, hermanos? En todo el sentido de la palabra. Estuvimos bendecidos por el Señor. Bien, yo le voy a invitar, hermano, en el nombre de Jesús, que usted abra su Biblia en el capítulo número 9 de la carta a los Hebreos. Se me olvidaba, un anuncio. El día de hoy andan los jóvenes de Héroes, usted los ve con sus camisetas y que los identifican, repartiendo unas boletitas porque vamos a tener una venta de alimentos el otro domingo, si no recuerdo mal, es el otro domingo, ¿verdad? Y la idea es recaudar fondos para poder sufragar gastos de la actividad de Héroes, que será el 13 de septiembre en el Hotel Camino Real. Es una actividad dirigida eminentemente a jóvenes y en este caso, este año tenemos la proyección de la actividad para que sea de carácter evangelístico. Entonces, la idea es de esta venta de comida, hermano, y a lo cual yo quiero pedirle encarecidamente que usted nos ayude, colabore con nosotros. No le estamos pidiendo que nos regale nada, solamente que consuma lo que ellos van a vender. Va a ser preparado por el Ministerio de Damas y esos alimentos van a ser preparados por ellas, se van a vender la próxima semana. Usted le entregaron la boletita, si no tiene, al finalizar usted puede abocarse con alguno de los muchachos para que le entregue su boletita, usted llena su pedido y la próxima semana usted va a tener su almuercito. Incluso la idea de los hermanos es que los que van a consumir los alimentos nos quedemos acá en la iglesia para tener también un tiempo de coinonía, un tiempo de compartir y de conocernos un poquito más. Entonces, hermano, yo le voy a agradecer encarecidamente que usted nos apoye. El evento genera muchos gastos y no todo se recupera de la participación que se paga, sino que hay muchos gastos, hermano, que no tienen un canal específico de recuperación. No es un evento para hacer dinero, porque no es ese el objetivo, no es esa la meta, sino poder ser un canal de bendición. Entonces, le voy a agradecer al final. Usted entrega su boletita o llena su boletita, también vía redes sociales. Usted va a recibir información probablemente por la página de Facebook, probablemente por el WhatsApp, el famoso chat de los teléfonos inteligentes, probablemente por un mensajito de texto. Usted va a recibir también la información para que pueda usted tener todos los datos necesarios y que nos pueda apoyar. Amén. El objetivo, como le digo, la actividad es evangelística, o sea que a la gente que no conoce al Señor tenga la oportunidad de venir, oír palabra de Dios y que el Señor en su misericordia les alcance y los introduzca dentro de la salvación por medio del único nombre que es dado a los hombres en el cual pueden ser salvos, el nombre de Jesucristo, a quien sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor y todo el poder desde el siglo y hasta el siglo.
Él es Dios. Amén. Hermano, aquí no predicamos otra cosa que no sea el nombre de Jesús. No predicamos otra cosa que no sea la palabra de Dios. No somos, hermano, una congregación de movimientos de éxito, de logros. No somos un ministerio interesado en una doctrina de acumulación de bienes materiales ni de exaltación de la personalidad de nadie. Somos un ministerio que predica la palabra de Dios con el sustento de las Sagradas Escrituras. Amén. Es la base, es nuestro fundamento. Le dije, hermano, Hebreos capítulo número 9. Vamos a leer el verso número 8, luego algunos otros versos más, pero esta cita, le repito, Hebreos 9, 8. Vamos a leerlo para introducirnos en la enseñanza. Amén, hermano. Amén, hermano. Gócese. Amén. Este es su gozo delante de Dios, hermano. ¿Tiene problemas? Hay un montón de problemas, hermano, pero Cristo viene pronto. El Señor se acerca a pasos veloces y agigantados. Amén. Dice la Biblia, lo vamos a leer en la proyección. Me interesa sobremanera que vayamos punto por punto en lo que vamos a leer. Dice el verso 8, queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Hermano, algo por lo que quiero empezar, aunque no era la idea, el bosquejo, así como lo tenía en mi pensamiento desde un inicio, pero algo que quisiera decirle en primer lugar, es que cuando usted viene a la presencia de Dios, ya sea, hermano, en un estudio de discipulado, ya sea en un devocional, ya sea, hermano, en una escuela dominical, cuando usted va a oír palabra de Dios, disponga su corazón para esto que dice la Escritura, para intentar entender qué es lo que el Espíritu Santo le quiere decir. ¿Me explico? Porque, hermano, oír palabra de Dios sin tener la disposición de entender es un tiempo perdido. Llegar a oír la palabra de Dios, hermano, solo por el mero acto reflejo de tener una asistencia, ni siquiera le digo participación, no, asistencia, sin tener la disposición de entender lo que el Espíritu Santo nos quiere decir, es un tiempo perdido. Fíjense pues, dice el texto, el Espíritu Santo quería dar a entender algo. Y a Israel le llevó 1450 años y no entendieron lo que el Espíritu Santo les quería decir. Claro, podríamos decir, esos israelitas, esos sacerdotes, ¿cómo no entendieron? A nosotros nos puede suceder exactamente lo mismo. No entender lo que el Espíritu Santo nos quiere dar a entender. Por eso, hermano, siempre es mi cuidado de que tratemos, hermano, mientras estamos en toda la actividad de Dios, pero principalmente en el tiempo de la palabra, con nuestros sentidos comprometidos en poner atención a la palabra de Dios. Aprovecho para hacer dar una aclaración. Por esa razón, hermano, es que acá somos muy celosos de que mientras estamos en el tiempo de la palabra, no estemos mensajeándonos con el teléfono celular, mucho menos cuchicheando, tampoco dormido en el hombro del vecino, porque es la palabra de Dios. ¿Me explico, hermano? Si fuera la palabra mía, como si fuese un mitin político, hermano, uno puede tener cualquier actitud, cualquier postura, o como estar en el estadio. Pero ¿sabe qué es sorprendente? Que usted ve a la gente que va a los estadios, hermano, y están concentradísimos en lo que está sucediendo en el campo, sea el deporte que sea, y se enojan si alguien los distrae. Hermano, yo recuerdo eso hace muchos años atrás, por supuesto, cuando iba a ver los partidos de fútbol al estadio, porque déjeme contarle que hubo un tiempo que la selección de Guatemala se daba a respetar no solamente en Centroamérica, también en el norte y también en el sur.
ahora, hermano, nos ponen de rellenito nada más. Pero hubo un tiempo, hermano, que inspiraba respeto realmente el fútbol nacional. Glorias pasadas. Pero, hermano, yo recuerdo que uno se sentaba en la grada, en ese tiempo no había butaquitas, en la grada, atento a las jugadas. Y cuando el vendedor de aguas o cervezas le pasaba a uno enfrente, empezaba: quítase, hombre, hágase a un lado, hágase para allá. Y, hermano, peor aún, si el vendedor de las aguas se ponía enfrente cuando iban a meter un gol. Porque no queríamos que nada nos quitara la atención. Pero a veces, hermano, estamos delante de la presencia de Dios, oyendo la palabra de Dios, y estamos limpiándonos las uñas, recogiéndonos el pelo, jugando con un muchachito, mirando el celular. ¿Sabe qué me aflige? No que usted no me ponga atención a mí, yo soy un simple mortal y atiborrado de defectos, hermano. Sino que usted no entienda lo que el Espíritu Santo le quiere dar a entender. Esa es mi aflicción. Esa es mi preocupación. Hermano, usted no pierde absolutamente nada. Bueno, tal vez sí pierde algo, pero no mucho, si no me pone atención a mí. Pero si usted no logra entender lo que el Espíritu Santo le quiere dar a entender, hermano, usted va a estar más frito que una mojarra. Por eso, hermano, cuando está la palabra de Dios, uno debe tener todos sus sentidos comprometidos en poner atención. Fíjese que dice la Biblia, y le voy a usar esto como ejemplo nada más. Hubo dos hombres, se les llama, no sabemos, bueno, sus nombres sí están sugeridos en la Biblia o mencionados en la Biblia, pero dice la Escritura, hermano, que estos dos hombres iban para su aldea que se llamaba Emaús y venían de Jerusalén. Ellos habían estado, hermano, presenciando la crucifixión de Cristo. Ellos fueron testigos de todo lo que le pasó al Señor. Es más, de hecho eran discípulos de Jesús. Y ellos vieron, hermano, cómo su maestro, aquel hombre extraordinario, maravilloso, bondadoso, un hombre perfecto, había hecho cosas tremendas en cuanto a señales y milagros, pero le habían visto, hermano, ser entregado en mano de pecadores para que se cumpliera lo dicho por las Escrituras. Lo vieron, hermano, caminar hacia el Calvario, hacia el Gólgota, al monte de la calavera. Lo vieron crucificar. No pudieron regresar a su aldea en ese preciso instante porque, hermano, ellos tenían prohibido caminar ese día una distancia determinada. Entonces tuvieron que hacer un día más en Jerusalén. Pero cuando ya pudieron caminar, que era el primer día de la semana, es decir, el día domingo, hermano, ellos iban para su aldea y de pronto un forastero, entre comillas, se les alineó, se puso a su lado y empezó a caminar con ellos. Y empezó, hermano, a hablarles acerca de lo que había sucedido en Jerusalén. Ellos mismos le dijeron: ¿acaso tú no sabes lo que acaba de suceder? Como Jesús, un hombre justo, un varón recto, fue crucificado. Y le dicen esto: y nosotros teníamos la esperanza. Oiga, teníamos la esperanza. Se les había muerto la esperanza de que Él iba a redimir a Israel. Dice la Biblia, llegaron a un mesón, se detuvieron. Él hizo el ademán como que él iba a continuar de camino. Los dos lo convencieron que se quedara con ellos. Se sentaron a la mesa y cuando Jesús partió el pan, se les abrieron los sentidos espirituales y entendieron que era Jesús, pero se les desapareció. Y entonces empezaron, hermano, ellos a tener una discusión en buenos términos. Por eso es, oiga, por eso es que nuestro corazón ardía mientras él hablaba, pero no lo entendieron. Hermano, hay gente que dice: ah, qué bonito es ir a la iglesia. Mira, hay gente que se acerca a mí, lo digo con respeto y educación: pastor, lo felicito, qué mensaje. Pero dentro de mi corazón yo me pregunto: ¿y habrá entendido lo que el Espíritu Santo le quiso dar a entender? ¿O solamente le gustó el mensaje? Hermano, Israel pasó 1450 años sin entender lo que el Espíritu Santo le quería dar a entender.
Hermano, con amor de pastor se lo digo. No desperdicie el tiempo que usted tiene para estar sentado en esa silla oyendo palabra de Dios. Trate de entender lo que el Espíritu Santo le quiere dar a entender. ¿Sabe por qué? Porque no son cosas que se manifiesten de manera abierta, sino que, hermano, el Espíritu Santo usa un lenguaje que hay que estar, hermano, uno muy sensible, muy receptivo, muy atento, muy dispuesto para poderlo entender. Porque el Espíritu Santo puede estar sugiriendo algo y uno tomar una ruta equivocada. Hermano, yo tengo un principio. Lo he tratado de hacer un principio desde mis primeros días de convertido, y ahora, hermano, en el servicio a Dios como pastor, trato de seguir esa misma norma. No meter al Espíritu Santo de Dios en mi programa, sino meterme yo en el programa del Espíritu Santo de Dios. Por eso a mí me asusta, fíjese, cosas como, y esto es público, por eso lo menciono, cosas como: el Espíritu Santo solo te puede bendecir durante la próxima media hora, no te puede bendecir después. Solo es posible si dentro de esta media hora, corre al teléfono, entra dentro de la media hora, porque si tú llamas o mandas tu mensaje en el minuto 30.5, lo sentimos, el Espíritu Santo ya no puede hacer nada por ti. ¿Será verdad? ¿Qué nos estará queriendo decir el Espíritu? Fíjese pues, dice, el Espíritu Santo quería, yo quiero que le ponga usted cuidado a los términos. El Espíritu Santo quería dar a entender algo. Hermano, cuando usted viene al culto, el Espíritu Santo quiere darle a entender algo. Pero puede ser que nos vayamos del culto sin haber entendido lo que el Espíritu Santo me quería dar a entender. De allí, hermano, la importancia trascendental de ser uno parte del culto desde el principio hasta el final. Hermano, juega un papel muy importante el tiempo de la alabanza a Dios. La alabanza no es un relleno, la alabanza no es un tiempo, hermano, para esperar a los que van a venir tarde a la predicación. La alabanza, hermano, no es el tiempo que podemos disponer nosotros en nuestra casa para decir: todavía me da tiempo de hacer tal cosa mientras está la alabanza. Porque si no participa de la alabanza, no va a entender lo que el Espíritu Santo le quiere dar a entender. Porque la alabanza, hermano, tiene poder de sensibilizar el espíritu. La alabanza, hermano, es como el rocío que remojaba la tierra para que el maná cayese encima. Nunca el maná cayó directo a la tierra. Usted lee la Biblia, dice: se formaba un rocío sobre la tierra, y hasta que el rocío estaba formado, entonces caía el maná. Pero a veces, hermano, no tenemos el suficiente cuidado y queremos que el maná caiga sobre una tierra seca, árida. ¿Qué fruto puede dar? Yo entiendo, hermano, yo entiendo. Si es por esto, por aquello, y toda una serie de justificaciones y explicaciones. Perdón, hermano, yo le tengo que decir a usted la verdad: usted no gana nada con que yo me lo engañe, con que yo me lo tontee. Pero si su tierra no está remojada y no está removida por la alabanza, la palabra no le va a producir buen fruto. Perdone, pero es la verdad. Si uno no es parte, hermano, de la alabanza a Dios, el corazón sigue igual duro, seco. ¿Y cómo te sentiste? ¿Cómo estuvo el culto? Como que es gato que le están apachando la panza, hermano. El Espíritu Santo está queriendo darle a entender algo a su novia. Le está queriendo dar a entender a su novia: el tiempo se está acercando, prepárate, alíñate, ponte en guardia, ponte en vela. Te quiero dar a entender que el tiempo se aproxima. Pero puede ser que no lo captemos. ¿Por qué? Porque resulta, hermano, que hay en nuestra naturaleza, en nuestra carne. Mire, Jesús lo definió con su magisterio precioso, maravilloso, perfecto y profundo. Jesús lo definió bien sencillo, hermano. Y dijo: es que el espíritu siempre está dispuesto,
pero la carne es débil. Porque la carne, hermano, es esa frontera que no permite ese fluir. Bien, entonces leamos. El Espíritu Santo quería dar a entender esto, dice el apóstol, que hay un camino que es el camino hacia el lugar santísimo, pero que por aquellos días todavía no había sido revelado. Y no había sido revelado porque había un tabernáculo que estaba de pie y que tenía que ser destruido. Yo voy a tratar de ir despacio, porque me interesa mucho dejar ideas suficientemente claras. Hermano, hoy en día se produce una efervescencia muy grande entre cierto sector del pueblo cristiano evangélico cuando circulan las noticias por internet que dicen ya los judíos tienen preparado el templo. Se dice que estas personas tienen ya como una especie de juego de Lego, aquello de trocitos, y que todo el templo ya está fabricado. De tal manera que cuando lo intenten levantar, ya solamente de traer las piezas codificadas, clasificadas, hermano, la inteligencia de los judíos es algo extraordinariamente sobrenatural. Y son capaces de hacer eso y más. Y entonces, hermano, se dice que ellos tienen todo preparado para que en un santiamén, de la noche a la mañana, ya haya templo. Hace unos años atrás también se dio la noticia al mundo, por lo menos que tiene repercusiones dentro del pueblo cristiano, que ellos genéticamente habían logrado reproducir la famosa vaca alazana. Es un tipo de sacrificio, otro día quizá le predico eso, pero es muy importante para la vida práctica de los judíos profesantes. Es muy importante la vaca alazana, el sacrificio de la vaca alazana. Ahora, resulta, hermano, que en el plan de Dios el tabernáculo tenía que ser destruido. Fíjese que algunos evocan con cierta nostalgia, y yo quiero, hermano, que usted sea cuidadoso, y que tenga una postura responsable ante la palabra, ante la profecía, ante el anuncio del Espíritu de Dios, para que no hagamos conclusiones equivocadas y, hermano, no compremos ideas equivocadas ni aplaudamos doctrinas de error. Fíjese que en aquellos días estaba edificado el templo, el tabernáculo. Allá, hermano, era donde se hacían sacrificios. A ese templo llevaron a Jesús a los 8 días de nacido. A ese templo llevaron a Jesús a los 40 días de nacido. A ese templo llevaron a Jesús a los 12 años de edad. A ese templo, hermano, el Señor Jesucristo empezó a asistir rigurosamente, de acuerdo a la ley de Moisés, 3 veces cada año. Y usted encuentra esa evidencia de manera muy especial en el Evangelio de Juan. A ese templo, hermano, ahí Jesús predicaba la palabra. Usted lo lee en la Escritura. Se levantaba, hermano, no dormía, le diría yo, toda la noche, y al día siguiente, muy de madrugada, estaba en el templo predicando la palabra de Dios. Pero resulta que en el plan de Dios estaba que ese templo tenía que ser destruido. ¿Me explico? Mire pues, ¿por qué le digo esto? Porque hasta el día de hoy muchos judíos evocan con tristeza la destrucción de su templo. Y muchos cristianos también evocan con tristeza la destrucción del templo. Pero en el programa de Dios el templo tenía que ser destruido. Lo que le trato de decir, hermano, es que algunas veces nosotros podemos tener ciertos sentimientos que van en contra de los propósitos de Dios. ¿Me explico? Fíjese pues, dice la Biblia, hay un camino que es el camino hacia el lugar santísimo. El lugar santísimo representa, hermano, el lugar del trono mismo de Dios. Y no es un lugar accesible para cualquiera. Pero me interesa, aunque más adelante le voy a explicar alguna otra cosa para aclarar esto, hablarle acerca del camino. Note lo que dice la Biblia. ¿Cuántos caminos habían al lugar santísimo? 1. Hermano, no es verdad que todos los caminos son buenos.
No es verdad que todas las religiones sean buenas. No es verdad que la doctrina de todas las iglesias evangélicas sea buena. Por supuesto, alguien podrá decir, pastor, sí, usted lo que está diciendo es que solo usted conoce la verdad. No estoy pretendiendo decir eso. Lo que estoy diciendo, hermano, es que por lo menos me preocupo como predicador de que lo que enseño tenga sustento bíblico, sin retorcer la palabra de Dios a la conveniencia de mis intereses. Pero, hermano, hoy en día es tan delicado el camino que uno decide caminar como cristiano. Hermano, se ha hecho de una trascendencia como nunca antes la doctrina bajo la cual uno se cubre, la doctrina bajo la cual uno se ampara, la doctrina sobre la cual uno se fundamenta y se sostiene. Y tenemos la evidencia en la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque los judíos tenían su doctrina al respecto de este camino. Pero dice la Biblia que el Espíritu Santo les quería dar a entender que lo que ellos conocían no era lo verdadero, porque el verdadero camino no había sido revelado. No sé si me explico. Entonces, hermano, fíjese pues, hay una responsabilidad que nosotros tenemos en entender lo que el Espíritu Santo nos quiere dar a entender acerca de cuál es el camino que lleva al lugar santísimo de Dios. Hace unas semanas atrás estaba estudiando la palabra y de pronto, como suele suceder, y bendigo al Señor por su misericordia y su asistencia divina, de pronto, hermano, una palabra me saltó de la Biblia. Y, hermano, cuando esa palabra, porque es una sola palabra, se me elevó del resto de lo que yo estaba leyendo, entonces pude ver muchas cosas, o pude comprender muchas cosas acerca de lo que está sucediendo hoy en día dentro de la iglesia y lo que debe suceder con nosotros. Ahora, resulta entonces, hermano, que cuando uno no tiene la buena disposición de querer entender lo que el Espíritu Santo le quiere dar a entender, lo único que uno hace, hermano, es acomodarse a practicar una religión. Y eso nos puede pasar a cualquiera. Eso no es un riesgo solo de uno, sino riesgo de otros. Hermano, cualquiera puede caer en las redes inmisericordias de la práctica de cualquier religión. Hermano, es más, yo me atrevería a decirle, para muchos cristianos el evangelio es su religión. Por eso yo hago una separación entre ser buen evangélico y ser un buen cristiano, porque hay muchos evangélicos que no son cristianos, solo son evangélicos, pero no son cristianos. Ahora, fíjese pues, el Espíritu Santo, hermano, se pasó. Voy a intentar ilustrarle esto. Estaban los sacerdotes en el templo, hermano, haciendo sus sacrificios, toda su liturgia, sus rituales, sus ceremonias, sus ropajes, hermano, sus ropas de gala para los días más solemnes, los animales mejor cebados para las grandes celebraciones, las grandes convocatorias. Y ellos, hermano, oiga lo que le voy a decir, se presentaban, porque había un día en particular. Yo voy a ir despacio, solo le menciono unas ideas dispersas para poder ubicarme yo. Pero había un día en particular, hermano, fíjese, en que el sacerdote tenía en vilo a todo el pueblo de Israel, todos, desde los niños hasta los adultos y los ancianos. Ese día en particular, hermano, todo el pueblo estaba a la espera de lo que el sacerdote estaba haciendo. Cuando el sumo sacerdote salía del lugar santísimo, entonces impartía bendición. Todo el pueblo expresaba una reacción ante la bendición. ¿Sabe por qué? Porque si el sacerdote salía vivo de este camino, significaba que por un año los pecados de todos estaban cubiertos. Hermano, yo creo que las reacciones eran diversas. Algunos lloraban, otros han de haber gritado, algunos otros se postraban, algunos otros levantaban las manos.
pero todos hacían algo para dar gracias a Dios que por un año sus pecados estaban cubiertos. Nuestros pecados, hermano, no están cubiertos por un año. Nuestros pecados fueron borrados por la sangre preciosa de un cordero sin mancha que fue inmolado y que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Pero nos hemos acostumbrado tanto a esto que ya no mostramos reacciones ante esa verdad doctrinal, sino que nos acomodamos muchas veces quizá agobiados por nuestras preocupaciones, agobiados por nuestros intereses, agobiados por nuestro trabajo, agobiados por nuestras metas, nuestros sueños personales, metiendo o queriendo meter al Espíritu Santo de Dios en nuestros intereses en vez de salir de nuestros intereses y meternos en el plan del Espíritu. Imagine usted mientras los sacerdotes estaban, hermano, haciendo, voy a ilustrarle nada más un poquito de esa parte con un saumerio, un incensario, el sumo sacerdote, hermano, frente al propiciatorio haciendo incensación. El Espíritu Santo le tocaba la espalda, decía, psst, hey, psst, sí, usted, sumo sacerdote, psst, hey, sumo sacerdote, pero aquel estaba tan embelesado, hermano, en su sacrificio, que no entendió. ¿Me explico? Así nos puede pasar a nosotros también. A veces, hermanos, estamos en el culto oyendo la palabra y nos vamos. En nuestro pensamiento nos vamos. Hasta que se dice un gloria a Dios y hay un aplauso. Regresa. ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Ves? Y el Espíritu Santo intentando, hermano, sugerirse, dar a entender, porque el Espíritu Santo siempre quiere hablar y el Espíritu Santo, hermano, tiene mucho para decir. ¿Me explico? Ahora, dice la Biblia, el Espíritu Santo quería dar a entender, estoy usando los textos literales, el Espíritu Santo quería dar a entender un mensaje, que había un camino que tenía velo puesto encima, pero que ese camino no se podía conocer hasta que el templo o tabernáculo permaneciera de pie. Hubo un tiempo, hermano, en que voy a decirlo así, el evangelio, la palabra de Dios, el evangelio de nuestra salvación, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, convivió muy de cerca con el antiguo pacto. Hay diferentes estimaciones de tiempo y yo no voy a caer en la polémica de calcular tiempos porque no es ese mi interés mayor. Pero algunos dicen, hermano, que hay un +-4, +-5, +-6 en el calendario nuestro, que en verdad hay entre 4 y 6 años perdidos, y luego se hacen estimaciones más o menos cuando el templo fue destruido. Lo cierto es que alrededor del año 70 de nuestra era, es decir, después de lo que se toma como punto de partida, que es el nacimiento aproximado de Jesús, hermano, ese tabernáculo estaba de pie. Oiga esto. Mientras el tabernáculo estaba de pie, ¿a dónde iban a orar los primeros cristianos? A ese templo. No habían lugares así como tenemos nosotros, hermano, esto que dicho sea de paso no es nuestro. Esto pagamos una renta por estar acá. Pero, hermano, a donde iban los hermanos a orar era al templo. ¿Por qué? Porque así aprendieron desde niños y se convirtieron a Cristo y seguían orando de la misma forma. Así nos puede suceder o nos sucede o estará sucediéndole a alguien, hermano, que lo que aprendió de niño es lo que sigue y es lo que imita. Estoy hablando de la religión cristiana evangélica, de la santa tradición evangélica, sin percatarse de qué es lo que el Espíritu Santo le quiere dar a entender, sino que solo seguimos, como decía un hombre que respeté mucho en el evangelio, puro el burrito lechero, hermano. Cuenta la anécdota que el burrito lechero aún el día domingo salía a hacer su recorrido, no llevaba leche, pero como todos los días hacía el recorrido, él hacía el recorrido todos los domingos también y no había que trabajar el día domingo. Así a veces, hermano, lamentablemente los cristianos caemos en un costumbrismo, en un ritualismo,
caemos, hermano, en una idea equivocada que eso es lo que tenemos que hacer como un rito. No, hermano, no funciona de esa manera. Es entender lo que el Espíritu Santo nos quiere dar a entender. Fíjese que de ese costumbrismo es donde salen esas ideas equivocadas, ideas diabólicas, hermano, porque es la verdad, de que todas las religiones son buenas. Yo he oído gente decir esto, hermano: todas las religiones son buenas, lo importante es que usted vaya a buscar a Dios. He oído esto: todas las iglesias evangélicas son buenas, lo importante es que vaya a buscar a Dios. Ese es un pensamiento humanista, pero esa no es la palabra de Dios. La Biblia dice, hermano, que hay un solo camino, y agárrese de su silla. La Biblia dice que hay un solo camino y pocos lo encuentran. Quiera Dios, hermano, que estemos caminando por el camino correcto, que estemos entendiendo lo que el Espíritu nos quiere decir. Hermano, le pido a Dios como pastor, cuando estoy frente a su santa y bendita palabra, que yo entienda correctamente lo que el Espíritu Santo me quiere dar a entender. Y no, hermano, que haga como hacen muchos: convertir la palabra de Dios en el enfoque de sus propios intereses, sueños, metas y realizaciones, de sus aspiraciones. Porque para eso no es la palabra de Dios. Por eso le decía, hermano, cuando usted viene a oír palabra, trate de entender qué es lo que el Espíritu Santo le quiere dar a entender a usted, hermano, personalmente. No que le quiere dar a entender a su mamá, a su papá, a su primo, a su tío, a su abuelito. Porque le digo una cosa, hermano, uno puede llegar, mire, como grupo a la puerta de la salvación, a Cristo Jesús, al altar de los holocaustos. Pero cuando pasa del altar de los holocaustos, el camino es personal. ¿Me explico? Fíjese que hay un texto muy lindo, a veces mal aplicado, pero es un texto que permite para mucho. Dice la Biblia que le dijo Pablo a un hombre que se convirtió a Cristo. Le dijo: si eres salvo tú, serás salvo tú y tu casa. Algunos toman ese texto, hermano, y detrás del texto ponen un pacto. Dice: bueno, yo acepto a Jesús y entonces yo decreto que toda mi familia ya es salva. Sí, aunque la familia sea más perdida que los hijos de la Llorona, hermano, pero ya son salvos. Aunque la familia sea un grupo de marranitos, hermano, en su posilga, revolcándose entre su lobo, pero ya son salvos. No, así tampoco funciona. ¿Qué es lo que dice el texto? Que, hermano, cuando usted llega a Cristo, usted le puede hablar de la salvación a toda su familia, pero háblele sin pronunciar una sola palabra. ¿Me explico? Hábleles sin hacer alboroto. Hábleles con su vida, con su testimonio, con su ejemplo. Que en verdad se note que usted era marranito y ahora es ovejita. Que antes estaba cubierta de lodo, ahora está cubierto por la sangre preciosa de un cordero sin mancha. Testifique. Entonces, hermano, a esa puerta de la salvación uno llega con muchos. Mira, hay más de un caso, hermano, y bendita sea la gracia y misericordia de Dios, pero hay más de una experiencia donde el que se salva, hermano, al siguiente fin de semana ya lleva toda su familia a la iglesia. Y es tan peculiar ver la familia del que se convirtió llegar a la iglesia, hermano, porque se sienten extrañísimos. Dice: ¿y esto qué es? Me dijo una vez alguien a mí: te vas a ir a meter a la boca del lobo. Me dije: no, le dije, yo de la boca del lobo vengo huyendo. De las fauces del lobo vengo escapando. Estoy buscando la gracia, el amor, la misericordia de Dios para mi vida. Y, hermano, mire, es tan bonito, es una experiencia muy linda cuando uno ve al que se convirtió y viene con su esposita, y usando un caso gráfico, ¿no? Su esposita y todos sus muchachitos, y no saben cómo comportarse en la iglesia. Porque como estamos acostumbrados a cierto ritual,
Porque a la salvación, hermano, uno puede llevar a su casa. Mire, yo me voy a ministrar delante de usted. Algunos han visto mal esto. Pero fíjese, hermano, que yo a mis hijos no les di oportunidad de ser salvos o perdidos. Gracias a Dios fui alcanzado por la misericordia de Dios estando ellos pequeños. Y les dije, no, ustedes no tienen opción. Hermano, yo no soy de la idea que hay que dejarlos crecer y que decidan cuando son grandes. El diablo va a decidir antes que ellos. Yo no les di opción. Y les dije, no, ustedes perdonen, pero aquí no hay democracia. Ustedes van a ser salvos porque van a ser salvos, por las buenas o por las malas, pero ustedes van a alabar al Dios del cielo. No les di opción, hermano. Y no me arrepiento de eso. No, es que no hay que presionar, hay que ser democráticos, hay que dar tiempo que ellos crezcan y que den fruto. ¿Qué fruto van a dar, hermano? ¿Qué fruto da la zarza? Son los chiribiscos secos. Y entonces, hermano, uno puede llevar a la salvación así, de esa forma. Pero una vez cruzó la puerta de la salvación, este camino se camina solo. ¿Me explico? Ay, que la foto romántica de la mano para el Facebook. En ese camino no funciona. Ahí, hermano, si el gordo quiere, si la gorda quiere, caminás, papito, mamita. Si no, te quedaste. Yo le pregunto, hermano, ¿por qué trecho del camino va usted acá? Fíjese que cuando se dice la salvación es personal, es este trayecto, mire, que tiene un principio y tiene un final. Lo sorprendente es que el Espíritu Santo le quería dar a entender a Israel, note que se llama carta a los hebreos, no carta a los evangélicos. El Espíritu Santo le quería dar a entender a los hebreos que iban por el camino equivocado. Fíjese que ha sucedido, hermano, más de una experiencia que personas que hacen, por ejemplo, excursiones de alpinismo, de montañismo, alguien sigue el camino equivocado. Y cuando sigue el camino equivocado, se pierden. Hace poco por la noticia encontraron, creo que con 3 o 4 días de estar perdidos aquí en las faldas del volcán de Agua, si no recuerdo mal, a 2 personas que se extraviaron, perdieron el camino. Fíjese, estaban en el mismo volcán, pero por caminos diferentes. El Señor Jesucristo, hermano, dijo que hay 2 caminos. El camino correcto, que es estrecho, que tiene un cierto grado de dificultad, pero que es el camino que lleva a la vida. Y que hay otro camino, que es el camino amplio. Dijo, mucha gente camina por ahí y van felices, porque son cerditos, pero creen que son salvos. ¿Me explico, hermano? Ahí dices el camino amplio. No hay que ser tan exagerados en el evangelio, no hay que ser tan cuadrados, no hay que ser tan dogmáticos, y hermano, uno empieza a escuchar toda esa basura, toda esa retórica humanista. No, el camino del Señor es un camino angosto. ¿Y sabe por qué es camino angosto? Porque se camina de uno en uno. No caben 2, solo cabe uno. ¿Me explico? Y si el que está adelante se sienta, pásele encima y usted sigue caminando. No sé si me expliqué. ¿Por qué es angosto? Por eso tampoco engorde mucho. ¿Para qué quepa? Eso es para romper el hielo. Dice la Biblia. Había un tabernáculo que estaba de pie. Y entonces, hermanos, los primeros cristianos iban a este templo y ahí oraban. Pero mire, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el real problema de los evangélicos, hermano? Mire, tenemos las mismas debilidades y tenemos las mismas flaquezas y tenemos las mismas fragilidades que cualquier otro ser humano. Y es convertir la búsqueda de Dios en costumbre. Lo que voy a decir ahora, hermano, es algo que viví y por eso yo me puedo criticar a mí mismo todas las veces que yo quiera, porque yo lo hacía. Pero hermano, en la práctica equivocada del catolicismo romano, uno llega a depender mucho de los fetiches.
Yo me recuerdo que de niños, hermanos, nos daban una crucita hecha de palo de chico, que nos colgábamos aquí al cuello, o un escapulario que había sido bendecido, para que cuando tuviéramos miedo, levantábamos la crucita. Y uno de niño lo hace. Yo cargaba mi crucita, hermano, y mi escapulario en una mi billetera toda destartalada que tenía, sin ni un solo quinto adentro, hermano, pero no faltaba mi escapulario en mi billetera. Y recuerdo que una vez, hermano, me salió un perro y me gruñó, y saqué yo, hermano, y le puse la billetera así. Yo creía que eso me protegía. Uno de evangélico también llega a las mismas conclusiones. Y hay gente que cuando le da miedo se pone la Biblia de sombrero. Sabe, hermano, que aún la sangre de Cristo la usamos como si fuera un fetiche. Dice la Biblia: sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá. ¿Cuál es la clave? ¿Resistir al diablo o someterse a Dios? Someterse a Dios, hermano. Si usted se somete a Dios, es decir, se ciñe a la voluntad perfecta del Dios que hizo los cielos y la tierra, hermano, usted va a resistir cuando el enemigo venga y no va a tener que tener ningún fetiche. Mire, hace un tiempo, hermano, empezaron a circular dentro de la iglesia cristiana evangélica paños ungidos. Empezaron a circular, hermano, espadas, a distribuir espadas. Y lo terrible, hermano, es que un alma que ha sido lavada por la sangre de Cristo, una mente que ha sido renovada en su entendimiento, crea que eso es posible. Cuando el único poder del que nosotros podemos depender es el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero es triste, hermano, ver la gente se afanaba, se ilusionaba, hermano, con tener un pañito ungido, con tener, hermano, una espada. Yo me recuerdo una caricatura que miraba a mi hijo cuando era pequeño, con la espada del poder de Grayskull, de no sé cómo era la cosa, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el alma es tendenciosa a hacer ese tipo de fetiches, a fabricarlos, se siente más segura. El pueblo de Israel había visto un milagro portentoso, hermano, en el desierto, después de que tuvieron una de sus rebeldías tan representativas de su naturaleza. Dice la Biblia que fueron invadidos por serpientes abrasadoras, serpientes de fuego, dice una versión. Y entonces cuando las serpientes picaban a las personas, pasaban un tiempo de agonía. O sea, no morían inmediatamente, sino que, ay, me picó la serpiente. Y hermano, entraban en un periodo de agonía. Entonces le dijo Dios a Moisés: hazte una serpiente de bronce y la pones en un asta y la levantas donde todos la puedan mirar. Y el que mire la serpiente en el asta, el veneno se le va a quitar. Y mucha gente se salvó y ha picado, hermano, miraban, y ese era el antídoto. ¿Qué hicieron los israelitas? Guardaron la serpiente de bronce y después le quemaban incienso, hermano. Porque el corazón del hombre es dado a ese tipo de idolatrías. Cuando el pueblo de Israel llevó este tabernáculo en el desierto, hermano, dice la Biblia que entre el pueblo a cierta distancia, haga usted de caso, los sacerdotes caminaban con el tabernáculo de Dios, hermano, aquella solemnidad para avanzar en el tabernáculo de Dios. Algunos deseando tener su turno de cargar el tabernáculo. Pero entre el pueblo iba otro grupo que llevaban otro tabernáculo. Y se llamaba el tabernáculo de Moloch, o Moloch, traduce alguna versión. Pero además había otros que llevaban otro tipo de culto, otra religión, cuyo culto era una estrella. Y se llama la estrella del dios Renfán, que es el modelo que se usa para las estrellitas de David que hacen en oro los cristianos y se cuelgan en el pecho. O se la ponen como anillo o en alguna pulserita, porque cargan la estrella del rey David. No es la estrella del rey David, es la estrella del dios Renfán.
Y mire, hermano, el apego es tan grande a eso. Ha habido gente a quien yo le tengo respeto, le tengo cariño, le tengo aprecio y le tengo confianza. Y que le he dicho, hermano, así, frente a frente, no a sus espaldas, frente a frente le he dicho: eso que cargas ahí es la estrella del dios Renfán. De veras, pastor, no lo puedo creer, eso es pagano, eso es pagano. Ay, pastor, no lo puedo creer, pero no se la quita. Así somos. Tan acostumbrados, hermano, a una cierta forma de hacer las cosas, que no entendemos lo que el Espíritu Santo nos quiere dar a entender. Pero el Espíritu Santo se va a cansar del esfuerzo de querer dar a entender. ¿Y sabe qué va a hacer? Se va a ir. Y cuando el Espíritu Santo se vaya, porque eso ya había sucedido antes. Cuando el pueblo de Israel entró a Canaán, ellos llevaban, hermano, este tabernáculo, y adentro del tabernáculo colocaban el arca del pacto. Pero resulta que un día los enemigos, los filisteos, que son los antepasados de los actuales palestinos, que están lanzando cohetes al pueblo de Israel, porque esa gente está ahí, hermano, de hace muchos años, y está por una razón específica. Otro día voy a predicar esto, hermano. Porque ellos están ahí. ¿Por qué le fastidian la vida a Israel? ¿Por qué Dios ni los ha destruido ni los va a destruir? Porque hay una razón por la que ellos están ahí, que es una razón de Dios. Bueno, entonces resulta, hermano, que esta gente se robaron el arca. Dios hizo que regresara el arca. Cuando el arca regresó, se la llevaron a la casa de un hombre que se llamaba Obed Edom, y ahí estaba el arca. Pero el tabernáculo estaba en una ciudad que se llamaba Silo. Y aquí en la ciudad de Silo venían a traer los corderitos, los cabritos, los palominos. Aquí hacían todo el culto, pero no había arca. El arca estaba en la casa de Obed-Edom primero, en la casa de David después. ¿Qué significa eso, hermano? Que la presencia de Dios se puede mover de lugar, que la presencia de Dios se puede desplazar, si aquel que tiene la presencia de Dios no lo sabe valorar. Por eso mire cómo el Espíritu Santo intentaba dar a entender. Solo permítame corroborar el tiempo. Bueno, dice la Biblia: había un camino, pero ese camino no había sido revelado. Entonces en el año 70, hermano, según sea la ponderación de tiempo, el general romano Tito invadió Jerusalén y, hermano, destruyó el templo hasta sus cimientos, a tal grado que hasta se perdió la ubicación exacta del templo. A partir de ahí, hermano, el corazón de la fe judía se desvaneció y ellos empezaron, hermano, a tener otro tipo de actividad, pero no tienen templo. Ahora, yo estoy seguro, hermano, que si hubiera templo, los evangélicos haríamos romerías para allá y traeríamos sombreritos llenos de estrellitas del rey David aquí en toda la orilla, hermano. Porque así es nuestra alma religiosa. Pero dijo Dios: voy a quitar los templos físicos, porque el camino que te voy a revelar no es camino de esta vida, no es camino de este mundo, es un camino espiritual. Y, hermano, es como que si acá frente a Hebreos 9:8 una muchedumbre hubiera preguntado: ¿y cuál es ese camino? Y allá en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, verso 6, se oyó una respuesta que dijo: yo soy el camino. Yo soy el camino y nadie viene al Padre si no es por mí. Denle una ofrenda de palmas fuerte al Señor, hermano. Bendita su gracia. Entonces, hermano, no se trata que todos los caminos llevan a Dios, eso es mentira. Que todas las religiones son buenas, eso es mentira. Que todas las iglesias evangélicas son buenas, hoy eso es más una grande mentira, hermano, que está engañando a muchos. Usted cree que usted solo tiene la verdad y que solo con usted. Bueno, no estoy diciendo eso, hermano. Pero hay lugares, hermano, donde yo ni aunque me pagaran entraría. Y dice que se predica el nombre de Jesús.
¿Por qué? Para saber eso, hermano, se tiene que seguir viniendo. Porque yo le voy a explicar a usted, hermano, con Biblia en la mano, qué significa el camino que lleva a Dios. Sigue diciendo el texto. Mire el verso 9. Dice el escritor, lo cual es un símbolo para el tiempo presente. ¿Qué está diciendo la Biblia, hermano? Mira el ejemplo y aprende. Eso es lo que está diciendo. Es un símbolo, dice, para este tiempo presente, para que viendo lo que pasó allá, nosotros aprendamos la lección. Y si hubo, hermano, más o menos un periodo de 1400 o 1500 años aproximadamente, en el que el pueblo de Israel no entendió qué era o cómo era buscar a Dios. Y el Espíritu Santo, perdón, nótelo, el Espíritu Santo, hermano, detrás de ellos. Hey, poneme atención, te estoy hablando, ya oíste lo que te quiero decir. Ellos ocupados, hermano, en su ceremonia. ¿Qué te estará queriendo decir el Espíritu Santo, hermano? ¿Qué te estará queriendo decir el Espíritu Santo? Sí, tal vez por la boca de una burrita. Porque Dios, cuando va a hablar a su pueblo, aunque sea por la boca de las burras, le habla, hermano. Pero ¿qué te estará queriendo decir Dios? Si el camino, es decir, la forma en la que estás caminando, es lo que le agrada a Dios, o solamente estás entreteniendo tu tiempo. Si en verdad, hermano, vas siguiendo el camino, porque fíjese que Jesús dijo esto. Dijo, este camino, dice Hebreos, lleva al lugar santísimo. Y yo le dije, el lugar santísimo, hermano, es la representación del trono de Dios. Y entonces vino el Señor Jesucristo y dijo, yo soy el camino, y nadie, oiga, nadie, absolutamente nadie viene al Padre sino por mí. No es Mahoma, no es Buda, es Jesús. El único camino que lleva a Dios. No es la Virgen María, es Jesús el camino. Si hubiesen otros caminos, hermano, Jesús lo hubiera dicho claramente. Dijo, miren, yo soy uno de los caminos, pero hay otros. Y yo soy el camino difícil, pero hay otros caminos fáciles que ustedes pueden caminar. Un solo camino, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo espíritu, un solo mediador entre Dios y los hombres, un solo nombre en el cual se puede ser salvo. El nombre de Jesús. No hay más, hermano. Yo sería feliz, un predicador feliz, si hubieran más opciones. Le daría a usted el menú de opciones, usted elige, y hermano, yo le diría que va a encontrar en cada cosa, pero no. Yo sería un mentiroso, sería un sinvergüenza y sería un ladrón si le dijera a usted todo lo contrario. Ahora dice el texto, es un símbolo. Hermano, ¿para qué sirve un símbolo? Los hermanos que conducen, aunque aquí en nuestro país, hermano, los símbolos sirven de poco porque somos bien maleducados. Sí. Mire, sin ir muy lejos, viniendo para acá a la iglesia por el lado de la 47 Avenida y cruza allá donde está ese colegio, hermano, y toma para acá. Fíjese que no hay vía de occidente a oriente, no hay vía. Y hermano, yo me he escapado 2 o 3 veces de que ahí me choquen viniendo para la iglesia. Porque la gente ve los signos y les da igual. Algunos hasta se lo roban y lo ponen como adorno en su dormitorio, en su casa, hermano. En el camino, en la carretera. Hermano, póngale atención un día que maneje y se va a dar cuenta. Fíjese que el trabajo no está del todo mal hecho. Yo creo que está bastante bien hecho. El problema es que uno no le pone atención. Están los símbolos. Una pendiente, un carrito y un montón de piedras cayendo. ¿Qué le está diciendo? Derrumba y sigue. A darse con las piedras, hermano. Me está saludando el hermano. ¿Sabe, hermano, que hasta la línea que está pintada en medio de la carretera es un símbolo de cuándo puede rebasar y cuándo no? Es decir, hermano, un símbolo
lo que nos dice a nosotros es lo que nos espera más adelante. ¿Me doy a entender? Miren lo que dice la Biblia. Esto que está aquí es un símbolo para el tiempo presente, es decir, para que sepamos lo que nos espera. Ahora, hermano, aquí está la bendición de esto. El camino no había sido revelado, el camino ahora ya fue revelado, pero hay que discernirlo en la Escritura. Y para eso, hermano, es que uno invierte tiempo en ir al culto. Hermano, no es ir al culto solo por la costumbre. Como ya acepté, ya me bauticé, ahora soy evangélico, tengo que ir al culto. Entonces, no. Es para que seas instruido en el camino correcto. Para que un día, hermano, cuando abras tus ojos, te encuentres que estás en los brazos del Padre. Y cuando estés en el brazo del Padre, Él te diga: hijo, te felicito, seguiste el camino correcto y la señal es que estás en mis brazos. Yo soy el que te he guardado, yo soy el que te he cuidado, yo he velado por ti, yo te conduje y tú solo fuiste obediente. Hermano, ¿quién lo va a aguantar a usted ese día de chillón? Yo estoy seguro, hermano, que, mire, llévese una su cajota de pañuelitos faciales de una vez, hermano, para limpiarse y sus moquitos. Tiene todo el derecho. Tiene todo el derecho. Pero, hermano, la meta debe ser abrir un día los ojos en los brazos del Padre. Y para eso solo hay un camino. Entonces, después de esta introducción, yo le voy a predicar ahora qué es el camino. Porque esto fue introductorio. No hoy, por supuesto. Hermanos, ¿sí me he logrado explicar? Dele una ofrenda de palmas al Señor bendito de gloria. Cada vez que tú vienes, amado hermano, a la presencia de Dios, el Espíritu Santo te quiere dar a entender algo. Es como que se pusiera acá en tu hombro y así como le hace uno, ¿verdad? Toca el hombro para que le pongan atención. Y dice: mira, lo que te quiero dar a entender es esto. Ay, espérate, hombre. Viendo que dice Facebook. Hermano, no hay que distraernos en cosas banales. Hay suficiente tiempo para ver hacia otras cosas, como para desperdiciar el poco tiempo que tenemos para estar, hermano, en la presencia de Dios, escuchando lo que el Espíritu Santo nos quiere dar a entender. Hermano, hay más de un caso, mire, de hermanos que pasan mucho tiempo hasta que al fin un día abren los ojos y dicen: ahora entiendo lo que Dios me quería decir. Qué bueno si después de ese tiempo, cuando haga el inventario de su vida, no tiene más destrozos que beneficios. Porque esa puede ser la consecuencia, hermano, de haber caminado todo ese trayecto. Mire, hay otras experiencias. Hay gente que ha dicho, y me lo han preguntado a mí: hermano, ¿por qué será que hasta esta edad yo conocí al Señor? Todos los dolores de cabeza que me hubiera ahorrado. Se lamenta de eso, ¿verdad? Cuando uno evangeliza a una persona mayor, una persona de tercera edad, a veces dice: ¿por qué tuve que esperar hasta ahora para saber de Cristo? Nunca es tarde. Le voy a decir por qué. Hermano, en el evangelio no es importante dónde empieza, ni cuándo, ni cómo. Lo importante es cómo termina. Hay quienes empezaron muy temprano, empezaron muy bien, en el camino se desviaron y cuando abran sus ojos van a estar en los brazos de la bestia, no en los brazos de Dios. Porque tomaron el camino equivocado, con la doctrina equivocada. Sus intereses, hermanos, sean de emocionales, materiales, económicos, inmorales, lo que sea. El camino equivocado. Mi labor, hermano, con todas las deficiencias que usted quiera, es enseñarle a usted el camino a Dios. Ese es mi interés. Dice luego el texto, termino: lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto.
Hermano, de toda la gente que va a culto el día domingo, ¿cuántos se irán con su conciencia perfeccionada a su casa? ¿Cuántos? Hermano, de los que venimos al culto aquí a esta iglesia, ¿cuántos nos iremos con nuestra conciencia perfeccionada? Yo si algo le puedo decir, hermano, es que no tiene lo que usted no coseche, no tiene nada que ver con las deficiencias del culto, sino con no entender lo que el Espíritu Santo quiere dar a entender. Hermano, el Espíritu Santo sigue hablando. El Espíritu Santo se sigue insinuando, el Espíritu Santo sigue mostrando, hermano. Si el Espíritu Santo no está muerto, ni Cristo está muerto. Cristo está vivo, sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí está el Señor. Y dice la Biblia, hermano, yo le voy a mostrar lo que hace el Espíritu. Primera de Corintios capítulo 2. Ahora sí, ya con esta me despido. Primera de Corintios 2. Recuerde, camino que se revela, ya el tiempo se me acabó a mí. Verso número 10. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu? Revelar, abrir, mostrar lo espiritual que está oculto, que está cubierto con un manto. Dice, porque el Espíritu, oiga, todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo. Ese espíritu del mundo es el que se está ministrando en otros lados, hermano. Es un espíritu mundano que hace milagros pero no hace cambiar a las personas. Hace milagros pero las personas siguen su vida de marranitos en la posilga. Fiesteros, discotequeros, mal hablados, viciosos. No hay cambios. Porque a ese espíritu del mundo no le interesa renovar gente, le interesa engañar gente. Sino nosotros hemos recibido el Espíritu que viene de Dios. Sed santos porque vuestro Dios es santo. Eso lo dice en otra parte. Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural, el hombre no espiritual, se traduce muy elegantemente en alguna otra parte, el hombre animal traduce literalmente el texto, no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. ¿Qué es lo que hace entonces el Espíritu Santo ahora, hermano? Viene, escudriña el corazón suyo, sube, escudriña el corazón de Dios y le da a entender lo que Dios quiere para su vida. Note que es una actividad permanente, no es de vez en cuando, es una actividad permanente. Pero a veces, hermano, por causa de nuestra insensibilidad, no percibimos lo que el Espíritu Santo nos quiere dar a entender. ¿Me he explicado, hermano? Yo pregunto, ¿cuántos desean ser más sensibles a la voz del Espíritu? ¿En verdad, hermano, tiene usted el deseo de ser más sensible y entender lo que el Espíritu Santo le quiere dar a entender? Y hacer, hermano, de este momento un parteaguas, su antes y su después en su vida cristiana evangélica. Hermano, quiere a partir de ahora usted ser alguien más sensible para poder entender lo que el Espíritu Santo le quiere dar a entender. Yo lo invito a que se venga al frente. Yo lo voy a ministrar, lo voy a bendecir, hermano, en el nombre de Jesús. Hermano, ¿qué cosas te estará queriendo dar a entender el Espíritu hace mucho y no las has captado? Solo ves las circunstancias que te confunden, ves las circunstancias que te golpean, ves las circunstancias que no cambian, ves que tu panorama sigue siendo el mismo y el Espíritu Santo te quiere dar a entender algo que no estás entendiendo. Quizá porque te ocupas en llorarlo, en sufrirlo, en lamentarte. En el nombre de Jesús, hermanos, apretémonos un poquito más para dar espacio.
Ya necesitamos un espacio más grande, hermano. Ya en este lugar hemos llegado a nuestro límite, ya no cabemos más. En el nombre de Jesús, acérquese, hermano, con buena disposición. Mis hermanos ayudas, hermanos ancianos, coordinadores de área, se acercan para ministrar, por favor, en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos. Hermano, a mí se me eriza la piel cuando leo que Israel durante casi 1500 años no entendió lo que el Espíritu Santo le quería dar a entender. En el nombre de Jesús.